Bueno, vamos a gozarnos, amén. Vamos a gozarnos en la palabra. Gloria a Dios. No se preocupen. Sí. Ándele, gracias hermano. Gracias por ese amor. Ven. ¿Cómo estamos, hermano? ¿Bendecidos? Más que bendecidos. Alegres, ven. Gozosos en el Señor, amén. Amén. Por un día más que nos da para venir a escuchar su palabra, amén. Porque Él es bueno, amén. Tome su asiento, hermano. Más que bueno es nuestro Dios. Vamos a seguir hablando de la palabra de Dios, amén. Amén, amén. De la participación que tenemos en el Espíritu, amén. De ese privilegio de ser participantes de la naturaleza divina en Cristo, amén. Porque gracias a Él es que estamos aquí, hermanos, amén. Porque en Él lo tenemos todo, hermano. Tenemos gozo, paz, paciencia, amor, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio, amén. Y vamos a seguir hablando, vaya ahí a la palabra, vamos a la palabra. Para los que les gusta anotar el título, se llama Participantes de la Naturaleza Divina. Ahora vamos a ver la diligencia en el conocimiento de Dios, amén. Seguimos hablando de las virtudes del cristiano, de nosotros, de los nacidos de nuevo, en Segunda de Pedro, vaya ahí. Segunda de Pedro 1. Ese capítulo tiene mucha riqueza, hermano. Y la estamos abordando, amén. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3. ¿Ya lo tiene? Amén. Póngase de pie, hermano, en reverencia a la palabra. Mire, yo lo voy a leer con la traducción de las Américas, pero usted sígame. Amén. Yo lo leo en la versión de la Nueva Biblia de las Américas. Dice así su palabra en el nombre de la Santa Trinidad. Versículo 3. Dice, pues su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad, mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Por ellas, Él nos ha concedido sus preciosas y maravillosas promesas, a fin de que ustedes lleguen a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo por causa de los malos deseos. Por esta razón también, obrando con toda diligencia, que es lo que estamos abordando en estos temas, añadan a su fe virtud, y a la virtud conocimiento, y al conocimiento dominio propio, y al dominio propio perseverancia, y a la perseverancia piedad, y a la piedad fraternidad, y a la fraternidad amor. Pues estas virtudes, al estar en ustedes y al abundar, no los dejarán ociosos ni estériles en el verdadero conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Señor, te damos gracias, Padre. Gracias por esta palabra, Señor, que hoy nos regala, Señor, que hoy nos comparte, Señor, para comerla, porque tu palabra es comida, Señor, comida espiritual para nuestro espíritu, Señor, para seguir participando de tu naturaleza divina, para seguir perseverando, Señor, en el conocimiento de tu verdad, para seguir llenándonos, Señor, de tu Espíritu Santo, para llegar, Señor, irreprensible, Señor, hasta el día de tu venida, Señor, hasta el día de la redención. Y queremos, Señor, conocerte, queremos saber más de ti, Señor, porque no nos basta, Señor, con solo escuchar. Queremos verte, queremos conocerte, queremos escucharte, queremos ser como tú, Señor. Por eso estamos aquí, Señor, para conocerte más, Señor. Por eso te damos toda la gloria y todos decimos amén, amén y amén. Tome su asiento, hermano. Dice el apóstol Pablo, por esta razón, dice el apóstol Pedro, perdón, por esta razón, ¿Puede decir el subtítulo? Que no alcancé a notarlo. diligencia en el conocimiento de Dios. Amén. La semana pasada hablamos diligencia en qué?
¿Se acuerda? En nuestra salvación. En nuestra salvación. Y luego hablamos de la fe, ¿verdad? Ser diligentes en la fe. Amén. ¿Cuál es la fe? Creer en Cristo. Creer en que Jesús es Dios. Amén. Que nos hizo nacer de nuevo con su sacrificio. Y dice que a esto añádele virtud. ¿Qué es la virtud? La excelencia en todo lo que hacemos. En conocerlo más a Él. Amén. Que hablemos con hacer en excelencia todo lo que hagamos, porque la excelencia del poder está en ¿quién? En Dios. Amén. Y ahora nos enfocamos en esta virtud del conocimiento. Amén. De conocer en quién estamos poniendo nuestra fe. Por eso dice, por esta razón, también obrando con toda diligencia, añadan a su fe virtud, a la virtud conocimiento, y al conocimiento dominio propio. Y nos vamos a quedar en el conocimiento. Amén. Sabemos que todo el conocimiento, hermano, proviene ¿de quién? De Dios. Amén. Dios. Porque nosotros no sabemos nada, hermano. Amén. Todo lo que conocíamos y todo lo que vamos a conocer viene de Dios. Por eso dice Proverbio 2:6. Dice, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. ¿Se fija? ¿De quién viene? De Dios. Amén. En el Antiguo Testamento, cuando dice Jehová, es el Señor. Amén. Y cuando habla de Jehová, ahí habla de las tres personas. Habla del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Él es el que nos da el conocimiento. También en Job dice, en Job 28:28, anótelo para irnos rápido. Y dijo el hombre, he aquí el temor del Señor es la sabiduría, y el apartarse del mal la inteligencia. ¿Dice amén? Amén. Dice, y dijo el hombre, he aquí el temor del Señor es la sabiduría. Amén. ¿Qué significa la sabiduría? La sabiduría es aplicar el conocimiento que nosotros adquirimos, amén, para aplicarlo en nuestra vida cotidiana, en nuestra vida natural, en nuestra vida espiritual, amén. Pero enfocarlo con el conocimiento de Dios, enfocarlo con la sabiduría que nos ha dado Dios, amén. No pensar por nuestra propia mente, no pensar con nuestra sabiduría, sino mediante la palabra, mediante el temor de Dios. Esto es el tener temor de Dios, es aplicar la palabra con sabiduría. Dice amén. Dice Proverbios 1:7, anótelo también. Vaya ahí si quiere, hermano, para que lo lea. Proverbios 1. Están los salmos y luego los proverbios, ¿verdad, hermano? Amén. Ayúdeme, hermano. Proverbios 1:7. Proverbios 1:7. Amén. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Amén. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Gloria a Dios. Amén. ¿Se fija? El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Amén. Cuando nosotros respetamos, vivimos una vida recta, eso es tener temor a Dios. Amén. Respetar su palabra, aplicar su palabra. Amén. Dice Santiago, no solamente oidores, que vengamos aquí nada más a escuchar la palabra, sino que hay que ser hacedores de la palabra, ¿verdad? ¿Para qué? Para que todo nos salga bien. Para evitar problemas, para evitar circunstancias, para evitar temas que Dios nos quiere apartar de eso, hermano. Amén. Pues ese es el temor de Jehová. Dice amén. Amén. Y ahí en Proverbios 9, dele ya adelantito. Proverbios 9:10. Dice, el temor de Jehová, ¿qué dice? Es el principio de la sabiduría. Y el conocimiento del Santísimo, Es la inteligencia. ¿se fija?
El temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Amén. Alguien que está apartado, que vive conforme a los principios, fundamentos, mandamientos, estatutos, preceptos de Dios, ¿qué va a pasar? Que va a vivir sabiamente. Amén. Y no te vas a andar metiendo en problemas de oquis, hermano. Amén. Vamos a evitar problemas, consecuencias que solamente nos quitan el tiempo. Amén. Que no son nada provechosas. Amén. Que son estériles, como decía ahorita la palabra. Que no dan fruto para nada. Amén. Y el conocimiento del Santísimo. ¿Quién es el único santo, hermano? ¿Yo? Dios, ¿verdad? Él es santo, santo y santo. Amén. Por eso dijo Jesús cuando estaba aquí en la tierra, solamente hay uno bueno. Y ese es Dios. Amén. Y aunque él lo dijo, no lo dijo porque él no era bueno, no fuera él bueno. Lo dijo por reconocer a su Padre, ¿verdad? Por la mansedumbre que existía en él. ¿Ven? Por la humildad que existía en él, que él no se quería, porque él era Dios, hermano. Amén. Porque dice, el santo ser que nacerá será llamado Hijo del Altísimo. Se fija, el santo ser, ¿verdad? Ahí comprobamos que Jesús es Dios. ¿Por qué? Porque solamente hay uno que es santo. Solamente Dios, solamente la naturaleza de Dios puede dar esa santidad, ese atributo de la santidad, una naturaleza que viene ya de adentro para afuera. ¿Ven? Y nosotros, ¿qué pasa? Que nosotros es al revés. Nosotros estamos escuchando la palabra y el Espíritu nos da esa fortaleza, ese poder para ser santos. ¿Ven? Para ser como Él. ¿Ven? Porque por nosotros mismos no podemos hacerlo. ¿Dice amén? Amén. Y la búsqueda del conocimiento fuera de Dios conduce a la caída. ¿Se acuerda de Adán y Eva? ¿Se acuerda? Mire, vamos allá a la palabra. Génesis 3. Andar buscando conocimiento fuera de la palabra de Dios, hermano, nos conduce a un camino no recto. Nos conduce a la muerte, literalmente. ¿Dice amén? Sí, amén. Génesis 3. Del 1 al 7, ayúdenme, hermano, a leerlo. Sí, a ver. Génesis 3. Desobediencia del hombre. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. La mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Amén, gloria a Dios. ¿Se fija? Buscar el conocimiento o escuchar el conocimiento de alguien que no es Dios nos lleva a una consecuencia. Aquí en este caso, ¿qué pasó? Que los llevó a la muerte. Amén. Y la muerte es separación, hermano, de Dios. Amén. Separación eterna. Por eso dice, pero la serpiente era astuta, sagaz, inteligente, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho,
la cual le dijo a la mujer, con que Dios ha dicho, fíjese, no comáis de todo el árbol del huerto. Ahí va la primera mentira del diablo. ¿Ven? El diablo es el padre que dice de la mentira. Amén. Y Jesús es el padre de la verdad. Amén. Él es la verdad. No comáis de todo el árbol del huerto, hace la pregunta, y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol con que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no mueras, ¿verdad? Entonces, en el versículo 4 dice, entonces la serpiente dijo a la mujer, no morirás. Ahí está la segunda mentira. ¿Ven? Sino que sabe Dios que el día que comas de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. ¿Te fijas? ¿Qué sabe Dios? Dice. Fíjese lo que decía el diablo. ¿Qué sabe Dios? Pues de Dios es la sabiduría, todo, hermano. Dice amén. Y seráis abiertos, sino que sabe Dios que el día que comas de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Ahí está otra mentira. Nadie puede ser como Dios, hermano. Nadie puede. Él quería ser como Dios. ¿Y qué le pasó? Lo desterraron, hermano. Y fue lo que les pasó a ellos también. Ellos estaban en la presencia de Dios. Y por esa ambición, por esa terquedad, por esa curiosidad, por esa concupiscencia, ¿ven? Porque ellos tenían, hermano, concupiscencia, tenían emociones, ¿ven? Porque si ellos fueran como Dios, ellos nunca hubieran tocado hubieran sido como Jesús, dice amén. Por eso dice Jesús que Él va a venir en su segunda venida sin relación al pecado. Eso es un beneficio para nosotros, hermano. Que cuando Él venga seremos como Él. Ya no va a haber relación con el pecado, ya no va a haber enfermedades, ya no va a haber aflicciones. Amén. ¿Por qué? Porque vamos a ser como Él. Vamos a reinar con Él. Dice amén. Amén. Y vio la mujer, ahí va la concupiscencia. ¿Por dónde entra, hermano, la tentación? Por los ojos. Amén. Dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Ahí está, andaba buscando sabiduría fuera de Dios. Y que era agradable a los ojos, y al árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Amén. Ahí conocieron algo que ellos no tenían que conocer, hermano. ¿Te fija? A veces nosotros, por andar de curiosos, andamos encontrando verdades que no nos interesan a nosotros, por andar de curiosos, ¿verdad? Por eso dice la palabra, enfócate nada más en lo que yo te doy, en lo que yo te entrego en la palabra. No busquemos más allá de los que está escrito. Ahí anda gente buscando en hechiceros, en brujos, en cosas del diablo, hermano. Y lo único que van a conocer es la ira de Dios, ¿verdad? Porque Dios ya tiene todo, hermano, en su palabra. Dice amén. Amén. Y conocieron el miedo, ¿verdad? Conocieron el morbo, se vieron el uno al otro y dijeron, caray. Conocieron la vergüenza, fíjese, ¿verdad? Cosas que ellos eran puros, eran santos, estaban apartados, hermano, del mundo en ese tiempo. Dice amén. Y el fruto de esa desobediencia nos separa de Dios, de la vida, de la muerte eterna. Dice amén. Mire, vaya a Romanos 1:21.
Romanos 1:21. Amén. Dice, pues habiendo conocido a Dios, dice el apóstol Pablo, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. ¿Se fija? La desobediencia que hace, la naturaleza de Adán que hace, que nos separa de Dios, que no nos permite glorificarlo, que no nos permite agradarlo, hermano, que no nos permite creer en Él, porque dice la palabra que sin fe es imposible agradarlo a Él. Dice amén. Y vaya ahí al 28, ahí adelantito. Dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no conviene, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes de los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. ¿Se fija lo que hace la desobediencia, la naturaleza pecaminosa que heredamos por andar escuchando al hombre, por no seguir el camino recto de Dios? ¿Qué pasó? Que Dios los entregó, hermano. Dios los entregó a sus pasiones, al conocimiento que adquirieron por no escuchar la voz de Dios, ¿verdad? Y aquí el conocimiento y aquí la solución a ese problema. Vaya ahí a Romanos, ahí mismo en Romanos 3. Dice aquí el conocimiento que estamos buscando, amén, de la solución a la caída del hombre por Adán y Eva. Dice Pablo, como está escrito, ¿qué dice? No hay justo, no hay ni uno bueno, ¿verdad? No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, porque todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, dice Pablo. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz, porque no hay temor de Dios delante de sus ojos. ¿Se fija toda la maldad que hay en el hombre? En el hombre que no tiene a Dios en su vida. Dice amén. El hombre que sigue viviendo para su carne, que sigue viviendo para su yo, para su ego. No hay temor de Dios, dice la palabra, delante de sus ojos. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, dice Pablo, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. ¿Cuál es la ley? Los 10 mandamientos. ¿Ven? Los 10 mandamientos te dicen que tú eres un pecador. ¿Ven? Que si tú no buscas a Dios en primer lugar, eres un pecador. Si matas, eres pecador. Si no honras a tu padre y a tu madre, eres un pecador. Si codicias lo que le pertenece a otro y lo quieres tener tú, eres un pecador. ¿Dice amén? Amén. Si robas, si hurtas, eres un pecador. Por eso dice Pablo que la ley nos hace vernos. Es un espejo, hermano.
de lo que es la naturaleza pecaminosa. Dice amén. Y por hacer eso, por las obras de la ley, nadie, hermano, nadie las puede cumplir. Por eso vino uno a cumplir esa ley. Dice amén. Y ahí arribita, ¿qué dice? Arribita el 21. La justicia es por medio de la fe. Dice amén. Amén. Gloria a Dios. Pero ahora, dice Pablo, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe, ¿en quién? En Jesucristo. En Jesucristo, para todos los que creen en Él. Dice amén. Amén. ¿Se fija el conocimiento? No, nosotros, hermano, antes de venir a Cristo no conocíamos esta palabra. Así es. Queríamos salvarnos por nuestra propia cuenta, por nuestras obras, con veladoras, con sacrificios, uno creía que ayudando a los demás iba uno a ser salvo. Pero dice Pablo que todo eso, hermano, son trapos de inmundicia. Lo dijo Pablo, yo no lo digo. Y la justicia de Dios, ahora el conocimiento que dice Pedro, que nos enfoquemos, que lo hablemos, que pongamos toda prontitud en Él, es que conozcamos quién es el que nos justifica, dice amén, quién es el que nos da la vida eterna, dice amén. Amén. La justicia de Dios por medio de la fe en Cristo, amén, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia por cuanto todos, hermano, todos pecaron, amén. Aquí dice todos, amén. Así es. Todos. Aquí no hay ni uno bueno, amén. Y están destituidos de la gloria de Dios, que no la podíamos alcanzar, dice amén. Así es, amén. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente. ¿Por qué? Por su gracia. ¿Se fija? Por su gracia hemos sido salvos, hermano. Y fíjese cómo es Pablo que lo rectifica dos veces ahí. Dice gratuitamente. ¿Qué es gratuitamente? Que es gratis, hermano, que usted no tiene que pagar nada. Dice amén. Así es, amén. Que usted no tiene que poner nada de su parte. No hay que pagar. Solamente que crea usted nada más en su Hijo, en el camino, la verdad y la vida. Amén. Justificados gratuitamente, que tú no pagas nada. Por su gracia. Ahí está la otra. ¿Se fija? Por su gracia, por su favor que no merecíamos. Por eso lo dice la palabra. Gracia es favor inmerecido, que no lo merecíamos, hermano. Pero su amor es tan grande que dice que de tal manera amó Dios al mundo que nos sacó, hermano, de esa condenación eterna. Dice amén, por medio de Cristo, amén. Sí, amén. Siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es ¿en quién? En Cristo Jesús. En Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dice amén? Amén. Aquí hay algo bien importante. Dios venía, hermano, con toda su mano poderosa, con toda su ira contra nosotros. Pero en su amor infinito, Jesús levantó la mano y dijo, yo voy por ellos. Y solamente su sangre, hermano, podía aplacar esa ira. Por eso dice la palabra que Él lo puso como propiciación, como ofrenda, como pago. Porque solamente su carne, su sangre, hermano, podía aplacar la ira de Dios para nosotros. ¿Dice amén? Por eso dice la palabra como propiciación por medio de la fe. ¿En qué?
En su sangre. Ahí está la palabra. En su sangre para manifestar su justicia. Amén. De que todos nuestros pecados, todas nuestras iniquidades, todos nuestros malos pensamientos, todo lo iba a pagar Cristo, hermano. Ese es el conocimiento que debemos de adoptar, que debemos de saber y que debemos de compartir. Dice amén. A causa, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto. ¿Se fija? Pasó por alto todos nuestros pecados por la sangre de su Hijo amado. Dice amén. Pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Amén. Por eso dice la palabra en Romanos 8, ¿se acuerda? Si Dios es por nosotros, pero ahí está hablando de Cristo. Amén. Si Dios por nosotros, ¿quién está en su lugar, hermano? ¿Quién se puso en su lugar? Jesús, ¿verdad? ¿Para qué? Para que Él pagara por usted. Dice amén. Y este conocimiento debemos de adquirirlo, hermano, que no se nos olvide que solamente Cristo es el que nos salva. Que solamente su sangre, su pago en la cruz, es la redención por nuestros pecados. Es el que pagó el rescate. El que pagó la ofrenda ante el Padre, hermano. Para nosotros ser libres y ser redimidos, pero a la imagen de su Hijo. Amén. Dice amén. Amén. Y por eso dice Pablo, yo dejo todo, hermano. Yo dejo todo por conocer el amor de Cristo, por conocer su amor, su poder, conocer todo de Él, hermano. Él era una persona importante. Dice amén. Y todo lo dejó por seguir a Cristo. Amén. Gloria a Dios. Dice amén. Amén. Él dijo en Gálatas 2:20, dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Amén. Y lo que vivo ahora en la fe, lo vivo en aquel que me amó y se entregó por mí. Dice amén. Amén. Y por eso dice Pablo, y ahora prosigo a la excelencia del conocimiento en Cristo Jesús. Mira, vaya ahí a Filipenses. Vamos a ver qué buscaba el apóstol Pablo, hermano. ¿Qué buscaba? Conocer más de Cristo. Amén. Filipenses 3. Sí, amén. Ahí arribita, ¿qué dice? Prosigo al blanco. Prosigo al blanco. Amén. Y el blanco es Cristo. Amén. Mire lo que dice el apóstol Pablo ahí en el 4. Dice, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene que confiar en la carne, ¿qué dice Pablo? Yo más, dice. O sea, él decía, si alguien se quiere gloriar o creerse más que yo, pues yo soy más que todos. Ahí. Así de fácil, ¿verdad? Sí, porque estaba muy pegado a la ley. Estaba muy parado. De niño. Estaba muy parado. Fíjese, y aquí va la descripción de lo que él se gloría, de lo que él se jacta en su carne. Dice, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín. ¿Cómo eran tremendos esos de la tribu de Benjamín? ¿Se acuerdan de qué tribu era Saulo? ¿De qué tribu era Saulo? De la tribu de Benjamín. Revíselo, y era de la tribu de Benjamín. O sea, es Pablo, Saulo Sí. está. Digo, perdón, Saúl, el rey Saúl. Perdón, el rey Saúl. Él era del linaje de Benjamín. Y pasaron muchas cosas por medio de esa tribu.
Dice, hebreo de hebreos. En cuanto a la ley, ¿qué dice? Fariseo. Fariseo. Amén. Él era un doctor, hermano, de la ley, se sabía los 613 mandamientos o ordenanzas del hombre. Todos él se los sabía. Pero no todos, hermano, no todos esos mandamientos son para el hombre, no todos esos mandamientos son para la mujer. Hay para cada uno. Dice, amén. Y cada uno, y Pablo cumplía, ¿verdad? En lo que a él le tocaba. Y aparte de que como él lo sabía, él podía juzgar al prójimo, o a su semejante, o al que... Antes de Cristo, ¿verdad? Él los podía juzgar, por eso él era perseguidor de la iglesia. ¿Por qué? Porque él tenía conocimiento, pero no tenía un conocimiento conforme a la misericordia de Dios. Amén. Eso es lo que pasa con nosotros también, que nosotros a veces conocemos mucha palabra y nos empapamos de la palabra y ahí andamos exhortando a nuestros hermanos. Ya andamos diciéndoles y que esto y que el otro, pero no miramos nosotros la viga de nuestro ojo. ¿Dice amén? Sí, amén. Amén. Por eso dice la letra mata, pero el espíritu vivifica. Amén. Por eso dice que cuando tienes mucho conocimiento, pero no tienes amor, te conviertes en un fariseo. Amén. Amén. En cuanto a celo, ¿a celo de qué? A celo de Dios. ¿Ven? Perseguidor de la iglesia. Pero él mismo lo dice en Romanos 10, creo, dice, porque ellos tienen celo, pero no conforme al conocimiento de Dios. ¿Ven? Así lo dice la palabra en Romanos 10, lo busca después. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que es en la ley, ¿qué dice? Irreprensible. Irreprensible. En la ley. En la ley. Amén. Que lo cumplía de pie a cabeza. Amén. Y el versículo 7 dice, pero, cuando hay un pero, hermano, desecha todo lo que está atrás. Sí. Pero, ¿cuántas cosas eran para mi ganancia? Todas estas cosas que él habló en la carne, las he estimado como pérdida por amor de ¿quién? De Cristo. Por amor de Cristo. Amén. Todo ese conocimiento a la basura por amor a Dios. Amén. A la basura. Amén. Gloria a Dios. Toda esa jactancia, todo ese poder que tenía. ¿Y sabe por qué? Porque dice la palabra, el mismo Jesucristo dijo, el que no toma su cruz y me sigue no es digno de ser mi discípulo. ¿Se fija? Por eso el mismo Pablo, el mismo apóstol Pablo decía, sean imitadores de mí, como yo de Cristo. Entonces él tenía que conocer toda esa palabra, hermano. Él tenía que conocer todos los evangelios, el evangelio de Dios, que es la palabra, la enseñanza, el dogma que Cristo nos enseñó ahora. Que esa es la nueva ley, el nuevo pacto. La enseñanza que vino a dar Cristo aquí en la tierra. No a que yo me sepa todos los 613 mandamientos, ordenanzas de la ley. No, solamente que ame a Dios con toda mi mente, con todas mis fuerzas, con todo mi corazón. Y que ame a mi hermano, a mi semejante, como a mí mismo. Esa es la ley de Cristo. Amén. Y ahí engloba toda esa ley, la ley de los profetas. Dice amén. Pero cuántas cosas eran para mi ganancia y las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo. ¿Se fija? Amén. Por eso dice el apóstol Pedro, a la fe añádele virtud. ¿Y qué es la virtud? Excelencia. ¿Se fija cómo la palabra concuerda en todo? ¿Y qué dice Pablo? Agrégale excelencia al conocimiento
Porque dice Pablo, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por lo cual lo he perdido todo. Y lo tengo, ¿qué dice? Por basura. Por basura. ¿Ven? Que había conocido. Sí, todo. Y esa palabra basura no es basura, hermano. No. Búsquelo en el griego. Y esa palabra basura viene del griego escabulon, que dice heces fecales. O sea, excremento. ¿Se fija la mente de Pablo? De que todo eso, hermano, lo estima él por basura. Por conocer la excelencia del conocimiento de Cristo. ¿Se fija? Por eso debemos de añadirle fe a la virtud, a la fe, virtud, a la virtud, conocimiento. Excelencia en todo, hermano. Así como Pablo lo hizo. Dice amén. Amén, gloria a Dios. Y todo lo tengo por basura para ganar, ¿a quién? A Cristo. A Cristo, y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo. La justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Y si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual también fui asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que quedó atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Se fija? Todo hermano, todo lo dejó atrás por conocer a Cristo. Por conocer pero la excelencia. ¿Qué es la excelencia? Cuando estaba en la escuela, el 100, ¿qué era? Excelente. Era lo más alto. La calificación más alta. Amén. Y él dijo que él anhelaba, hermano, padecer como Cristo. Y se le cumplió. ¿Verdad? Pero para un propósito. Para que nosotros estuviéramos aquí escudriñando esta palabra. Para conocer más de Cristo. Dice amén. Para conocer más de Él. Para conocer de sus padecimientos. Para conocer de sus beneficios. Para conocer de su resurrección. Para conocer de su amor, hermano. Que todo lo tenemos en Él. Dice amén. Amén, gloria a Dios. Dice amén. Amén, aleluya. Denle un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Aleluya. ¿Y quién es este Jesús que habla Pablo? Vamos a verlo. Colosenses 1. Ya vamos a terminar, hermano. Amén, Colosenses 1. Colosenses 1. 1:9. Ahí adelantito está, ¿verdad? Tenemos una hoja para adelante. Amén. Dice la palabra, por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por ustedes y de pedir que seáis llenos, ¿de qué? Del conocimiento de su voluntad. En toda sabiduría e inteligencia espiritual. Amén. ¿Se fijan lo que oraba Pablo? La intercesión que hacía por nosotros, que conociéramos más de Cristo, que conociéramos más de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Para qué? Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo y llevando fruto en toda buena obra y creciendo ¿en qué? En el conocimiento de Dios. Fortalecidos con todo poder,
conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos ¿qué? Redención Por su sangre, el perdón de pecados. ¿Se fija? Lo que oraba Pablo de que nosotros conociéramos más de Cristo. Amén. ¿Para qué? Todo tiene un para qué. ¿Para qué? Para que anduviéramos dignos como debemos andar para Él. Amén. Porque dice Efesios 2:10, porque hechuras suyas somos. ¿Para qué? ¿Para malas obras? ¿Para andar de chismosos? ¿Para andar robando? ¿Para andar adulterando? ¿Para andar haciendo las obras que dice ahí Romanos 1:28? No. Es para glorificar el nombre de Cristo y de Dios y de su Padre en todo momento. ¿Dice amén? Amén. Y Él nos hizo aptos para eso. ¿Dice amén? Él nos hizo, no nosotros, hermano. Él nos hizo nacer de nuevo. Por su palabra, por su espíritu. Por eso dice Juan 3:3, que el que no nace del agua, el agua es la palabra, y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿Amén? El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas, nos sacó de las tinieblas donde andábamos y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Amén. Versículo 15. Él es la imagen del Dios invisible que nadie puede ver, hermano. ¿Dice amén? Amén. Y todos dicen lo mismo, nadie ha visto a Dios, más que el Hijo que lo ha dado a conocer. ¿Se fija? Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, el primero. El primero, pero en todo. No que Él fue el primer creado, no. El primero en todo. El que tiene la preeminencia en todo, hermano. ¿Dice amén? ¿Por qué? Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él. ¿Y para quién? Y para Él. Y Él es antes de todas las cosas. ¿Ven? Hay religiones que dicen que Jesús es una creación, que Jesús nació de María, que ahí fue cuando nació Él. No, aquí está la palabra, aquí está la refutación de esos dogmas heréticos, porque así se les puede decir. Aquí dice la palabra, Él fue antes de todas las cosas. ¿Dice amén? Y Él es Cristo antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él, ¿qué dice? Subsisten. Pues si viene un testigo de Jehová, un arriano o alguien que le quiera decir que Jesús, muéstrele esta palabra. Amén. Pero con amor, hermano. Amén. No para humillarlo, sino para presentar nuestra fe con mansedumbre, con humildad. Que crean quién es Cristo, hermano. Amén. ¿Dice amén? Amén. Amén. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, y Él que es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en Él todo tenga la preeminencia. ¿Qué significa esto? Primero. El primero que resucitó. Todo Él es el primero. En todo. Él murió y resucitó. Él fue el primero, hermano. Amén, aleluya. Amén. Amén. Glorioso y Dios de Dios. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él
reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre, ¿de qué? De su cruz. De su cruz. Amén. ¿Qué significa esto? Que tuvo que venir Cristo para poder hacer nuevo todo, hermano. Para eso tuvo que venir Cristo, para reconciliar. ¿Reconciliar qué es? Hacer nuevo todo. Para la gloria de Dios. Todo, animales, creación, todo lo que se ve y lo que no se ve, todo va a ser nuevo. Y todo lo que no servía va para la lumbre, hermano. Dice amén. Amén, amén. Por eso dice, la palabra es bien clara, para eso vino Cristo, para hacer todo nuevo. Dice amén. Amén. Y a ustedes también, ¿a quién les habla? A usted y a mí. Amén. A ustedes también que eran en otro tiempo extraños y enemigos en su mente, haciendo malas obras. ¿Qué dice? Ahora os ha reconciliado. ¿Se fija? Ahora nos ha hecho, ¿qué dice? Nuevas criaturas. Dice 2 Corintios 5:17, porque de modo que aquel que está en Cristo Nueva criatura. ha sido reconciliado. Amén. Es una nueva criatura. Amén. En su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para que presentaros santos y sin mancha, irreprensibles delante de Él. Si en verdad permaneces fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Olga, Servando, María de Jesús, Chuy y el otro Jesús, han sido ministros. Amén. Para compartir esta palabra. Amén, amén. De que en Dios, que conozcamos del conocimiento. ¿Y cuál es ese conocimiento? De que en Cristo todo es hecho nuevo. Amén. En Cristo la tenemos ganada, hermano. En Cristo lo tenemos todo. Pero solamente en Cristo. Amén. Amén, amén. Solamente Cristo basta para todo. ¿Dice amén? Amén. ¿Dice amén? Amén. Amén. Pero hay una condición, ¿verdad? Para presentarnos santos y sin mancha, e irreprensibles delante de Él, si en verdad permanecemos fundados y firmes en la fe, sin movernos de la esperanza del Evangelio que hemos oído. Amén. Y la buena noticia, porque el Evangelio es una buena noticia. Dice amén. Amén. La buena noticia es que Dios está con nosotros. Amén. Que Dios es por nosotros. Y el que comenzó la buena obra en nosotros, Él la va a terminar. Dice amén. Amén. Gloria a Dios. Este es el conocimiento que acabamos de adquirir hoy. Por eso dice Pablo, diligencia. ¿Qué es diligencia? Darle prioridad. Darle prontitud. Ponerlo en primer lugar el conocimiento. El conocimiento de la excelencia del amor de Cristo. ¿Ven? Gloria a Dios. Denle un aplauso al Señor. Padre, te damos gracias, Señor, por esta palabra. Señor, sabemos que te hemos conocido más, Señor, por medio de tu palabra. Sabemos que en ti serán reconciliadas todas las cosas, Señor. Pero solamente tú conoces los tiempos y las sazones, Señor. Mientras tanto, Señor, nosotros seguiremos perseverando, Señor, en tu venida. Seguiremos perseverando, Señor, en ser diligentes a tu palabra, en ser diligentes, Señor, a la fe, Señor, que nos has dado. Ser diligentes y poner excelencia, Señor, en el conocimiento de todo lo que tú nos has dado, Señor,
Porque gracias a ti, Señor, es que podemos escudriñar y podemos entender tu palabra, Señor, la cual nos da fuerza, la cual nos fortalece en tu gracia, Señor, para ser irreprensibles, Señor, y sin mancha, Señor, hasta el día de tu venida, Padre. Te doy gracias, Jesús, por tu amor incomparable, por venir a dar tu vida por nosotros, por venir a hacer propiciación, Señor, por nosotros, para detener la ira del Padre, Señor, en nosotros y poder estar, Señor, a tu lado, Señor, para reinar contigo, Señor, por la eternidad. Te doy gracias por la vida de mis hermanos, por aquellos que no vinieron, Señor. Bendícelos, Señor, acomoda tiempos, medios, finanzas, todo lo que necesiten, Señor, para que no se separen de tu amor, Señor, para que no se separen de tu gloria, para que no se separen de ti, Señor, porque dice tu palabra que la fe viene por el oír y por el oír tu palabra que es poderosa, tu palabra que es vida, Señor. Te doy gracias, Señor, gracias por todo, te doy gracias en el nombre poderoso de Cristo Jesús y todos decimos amén, amén, amén y amén. Denle un aplauso al Señor. Gracias, Dios. Vamos a orar por la ofrenda, hermano. Hermano Servando, ayúdeme a orar por la... Sí.